Muy buenos días, estimados amigos del grupo Radio Estéreo Mayrat. Hoy es sábado 11 de septiembre de 2021 y es un grato placer darles la más cordial bienvenida esta mañana de historia. Gracias, muchas gracias por la oportunidad de convivir a través de esta pasión. Soy Luis Alberto Vázquez Álvarez. Tras la caída de México Tenochtitlan, va a surgir una transformación trascendental por 300 años que va a mantener una sociedad híbrida con un sincretismo en todos los campos de la vida comunitaria. La Nueva España. Ese es nuestro tema de hoy. Y recuerden, distinguidas damas y caballeros amantes de la historia, que para nosotros escuchar sus opiniones nos enaltece, eleva nuestra calidad humana. Por ello les invitamos a que con toda confianza nos brinden su visión del tema y nos honren con ella. Con mucho agrado, damos la más cordial bienvenida a nuestro distinguido y muy apreciado invitado, Miguel García Audelo, editor y profesor egresado de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, actual coordinador del Seminario de Historia de la UNAM San Antonio, Texas, en Estados Unidos, y un destacado historiador. Miguel, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, amigo Luis Alberto. Gracias por estar con nosotros. Bien, vamos a tener como música de fondo el Tedium, hecho por Francisco Delgado, música de la época virreinal. Miguel, hemos visto, la ocasión anterior nos platicaste todo el proceso de la conquista de México, así como las implicaciones de toda índole que este evento implicó. Pues los especialistas, inclusive hasta la fecha, siguen discutiendo los posibles significados que tiene. Lo que es indudable es que a partir de 1521 ya nada fue igual. Territorio, población y hasta entornos naturales se transformaron vertiginosamente a lo largo de todo el siglo XVI. ¿Cómo podríamos describir este proceso tan complejo? Y al mismo tiempo quería preguntarte, ¿es común ver escritos donde hablan de la colonia de la Nueva España? Y generalmente hemos visto que la gente preparada, la gente que conoce, llama virreinato. ¿Cuál es la diferencia? ¿De dónde viene este conflicto? Luis Alberto, amigos que nos escuchan, muchas gracias por estar con nosotros. En efecto, hay una diferencia en las categorías de denominación de esta época que por principio debemos llamar de la fundación de la nueva sociedad que va a resultar en el México de hoy. La colonia, como periodo histórico, pues tiene muchísimos mitos, generalmente emanados de la leyenda negra que propagaron los enemigos de la corona española a lo largo del siglo XVII y XVIII. Cuando nosotros vemos en los libros la palabra colonia, pues podemos identificar más o menos cuándo fue impreso el libro en cuestión. La palabra colonia es un concepto despectivo para señalar, para prejuiciar un periodo que tiene de duración 300 años y que, sin embargo, a pesar de este lapso, pues ha sido objeto de mucha denostación, especialmente desde el siglo XIX. Lo correcto es llamar a este periodo virreinato porque nos refiere a una forma específica de administración política, económica y social que se implantó inmediatamente después de la conquista de México en 1521. Así es que, amigos que nos escuchan, si es posible para ustedes utilizar el concepto Nueva España, virreinato, en vez de colonia, o México colonial, porque México colonial no existe, eso es lo mejor que le podrían hacer a la historia de su país. Y bueno, este periodo del siglo XVI, además de que es el de la fundación, muchas veces, hablando de los prejuicios, pues se conceptúa como uno de destrucción. Cuando yo, en cambio, después de haber estudiado eso, pues podría hablar más bien de transformación y probablemente de evolución del tránsito de una sociedad a otra, con características bien definidas, que en este momento están formándose. Miren, el concepto de transformación es utilizar la materia, una materia cual sea, y transformarla en algo nuevo. Y este concepto puede ser bien aplicado a los primeros años de la Nueva España. Y podemos hablar incluso de las piedras con las que estaban hechos los teocallis y los palacios de Moctezuma, que fueron transformados para ser ocupados en los nuevos edificios que se dieron y que se erigieron en la reconstruida Ciudad de México, Tenochtitlan, que en los primeros años se llamaba Tenochtitlan,
en los primeros 10 años, pero después va a ganar el nombre de México y así va a ser conocida la ciudad como la Ciudad de México. El siglo XVI es una época de grandes cambios políticos y administrativos que se dan de una manera más o menos rápida, en tanto que los cambios económicos y sociales van a suceder de manera más lenta. También el siglo XVI es una época de confluencia de las culturas, de la cultura española, desde luego que la indígena y especialmente de la africana como un elemento exótico, y por exótico entiendo que viene de fuera, que viene de muy lejos, y que van a formar una sociedad bien especial, quizá como nunca se había visto antes en el mundo. También vamos a notar una transformación del aparato político administrativo que funcionará con las superestructuras de la administración mexica, de la administración prehispánica, y poco a poco se va transformando en el aparato burocrático que se consolidó a lo largo del virreinato. Y ahí vamos a tener dos periodos, entre 1521 y 35, que es como el auge de los conquistadores, y de 1535 a 1598, que es cuando ocurre el fortalecimiento de la figura del virrey, que va a ser la máxima autoridad en estas tierras. Y finalmente, el siglo XVI, pues también va a ser la época, el siglo, en donde va a ocurrir el tránsito, el abandono de las antiguas tradiciones mesoamericanas, se van a transformar, se van a mezclar con las tradiciones europeas, especialmente religiosas, para en algún momento pretender sustituirlas totalmente en el siglo XVIII. Pero vamos por partes. Quizá uno de los primeros elementos que tenemos que mencionar en el siglo XVI, el siglo ya novohispano, es el impacto ecológico que tuvo la conquista. En primer lugar, vamos a hablar del descenso de la población indígena, las nuevas enfermedades como el sarampión, la viruela, el tifo, lo que ellos conocían como el cocolistli, pues hizo que cundiera una gran mortandad que se vio reforzada por los trabajos en las haciendas y en todas estas labores a las cuales no estaban acostumbrados los indígenas, que contribuyeron decisivamente a su extinción. Creo que los dos campos principales, bueno, nada más uno, yo creo que el de la minería creo que fue el más severo para ellos, el de la agricultura no tanto, pero en ambas, en igual medida contribuyeron a su descenso. En el siglo XVI, los especialistas hablan de un descenso aproximado del 90% de la población indígena en Mesoamérica, y esto ha dado lugar también a que se hable de genocidio. Ya explicamos desde hace muchos programas que no se trató de un genocidio, sino del encuentro violento de dos culturas con sus respectivas costumbres y desde luego con sus propias enfermedades para las cuales no tenían anticuerpos los mesoamericanos. El siglo XVI también es el siglo de la migración. Se va a observar un traslado de grandes contingentes de españoles, mayoritariamente hombres, que vienen hacia América, y nunca al revés. No hay permiso para los indígenas para que se trasladen hacia Europa. Solamente es un fenómeno unidireccional de Europa hacia América. Estos hombres que vienen de España se van a integrar con los indígenas y van a dar lugar a las mezclas que conocemos como el mestizaje, ¿verdad? Este gran crisol. La otra gran población que va a venir, y que a mediados del siglo XVI, en el último cuarto del siglo XVI, vamos a hablar de cerca de 15,000 individuos provenientes de África, pues va a ser este elemento el que se va a trasladar para que trabajen en las haciendas y en las minas con el objeto de sustituir a los indígenas que se estaban muriendo y que no resistían todas estas labores. México es muy rico, el actual México es muy rico porque se sabe que hubo migrantes de la región del Congo, de Angola, de Sierra Leona, de Guinea, que enriquecieron el crisol social de la Nueva España en el siglo XVI, y estos individuos, pues sí, vinieron como esclavos, pero también tuvieron otras condiciones. Por ejemplo, fueron libertos cuando podían pagar su libertad, o simplemente eran liberados por sus propios amos cuando estos morían. Otra condición era que también eran huidos, es decir, que se escapaban de las misiones y que se iban a los cerros o a las selvas, como fue el caso de Yanga, por ejemplo, este famoso, podría decirse, espartaco africano que estuvo en Nueva España y que se rebeló en contra de sus captores.
Así que el siglo XVI pues, va a ser la época de la transformación de la población, que va a dar lugar a una especie como de embrión de la compleja sociedad novohispana que vamos a ver ya consolidada en el siglo XVII, es decir, el siglo siguiente, ¿no? También va a ser una época en donde los usos y costumbres van a verse cambiadas, transformadas. Se van a abandonar los antiguos usos y costumbres de los indígenas para, como digo, paulatinamente irlos sustituyendo por los europeos. Y creo que la muestra más clara, quizá, es la de la ropa, ¿no? Ya no van a usar huipiles, ya no van a usar todo lo que usaban antes, ya van a andar a la usanza europea, pero especialmente los nobles indígenas, que es que se van a imitar a las altas clases españolas que viven en las principales ciudades como México o Puebla, por ejemplo. El otro impacto ecológico, ¿no? Que yo creo que hay que mencionar es el de la introducción de nuevas especies vegetales y animales. Sin duda alguna, este elemento fue el que dio el perfil definitivo, pues a lo que nos ha hecho famosos a los mexicanos alrededor del mundo, que es la cocina. La cocina mexicana actual no se explicaría sin, por ejemplo, la introducción de las alcachofas, de las berenjenas, del betabel, del cilantro, ¿verdad? ¿Quién no se ha comido unos taquitos con cilantro, ¿verdad? Las espinacas, la lechuga, el pepino, la rábano, las zanahorias, los garbanzos, las habas, las lentejas. ¿Qué tal los higos, las naranjas, las toronjas, los plátanos, los mangos, las nueces, las almendras, las avellanas, el azúcar que tanto nos gusta a los mexicanos, el azúcar, el aceite de olivo, la vid, ¿no? Eso que vino de varias partes de Europa y posteriormente se va a ver más enriquecida con otros elementos, por ejemplo, el mango, ¿no? O el arroz que viene de Asia, y le van a dar una especial fácil a la cocina mexicana. Pero en este caso no es como el de la población, no es unidireccional. México también exportó, la Nueva España también exportó al mundo muchos de los ingredientes que andan circulando por ahí, el amaranto, el achiote, el aguacate, el cacahuate, el cacao que se hizo tan famoso en Europa, ¿no? Y que fue elemento aglutinador de las sociedades alrededor del cual también se hacían, por ejemplo, las tertulias, ¿no? Las reuniones sociales, el chocolate, la calabaza, el camote, el capulín, el chayote, ¿no? El epazote, los escamoles, el frijol, el guajolote que se hizo tan famoso en los Estados Unidos ahora que se acerca el Thanksgiving en noviembre, ¿no? El guajolote, ¿no? Se hizo famosísimo en el mundo. La jícama, el jitomate, bueno, la cocina italiana no se podría explicar sin el jitomate y el tomate también. El maíz, el gran cereal que caracterizó a las civilizaciones mesoamericanas, el maíz se exportó a prácticamente todas las partes del mundo en donde había hambruna y que solucionó muchos de los problemas de alimentación que tenemos en Europa. Pero no nada más de los vegetales, también vinieron aves de corral, como las gallinas, el ganado porcino, los puercos, las ovejas, las cabras, las vacas y los caballos que se utilizaron primero para la conquista y después como fuerza de trabajo, ¿no? Contribuyeron a la alimentación, pero también a la economía. Este de los caballos fue el elemento dinamizador de la economía del siglo XVI porque permitió el traslado de las mercancías de un punto a otro. Pero no solamente los caballos, los burros y las mulas también contribuyeron decisivamente a la economía novohispana, ¿no? Y tanto vegetales como animales, pues se vieron favorecidos por la generosidad de las tierras del centro de la Nueva España, que como digo, pues favorecieron su proliferación. Se dice que en algún momento, pues fueron tan buenas las tierras que los caballos, las vacas, los puercos empezaron a multiplicar, pero los caballos después se convirtieron en una plaga que ya no sabían ni cómo controlar, ¿eh? Y el siglo XVI, pues también es una época de la transformación de los espacios. La agricultura y la ganadería transformaron amplias zonas verdes del centro de la Nueva España, ¿no? En desiertos, como por ejemplo el norte de la Ciudad de México se convirtió en un desierto por el ganado, ¿no? Pero también se acabaron con los bosques por la tala inmoderada de los árboles para construir casas, palacios, templos, haciendas y barcos con los que empezó a expandir su comercio hacia el Atlántico y hacia el Pacífico. Es decir, el siglo XVI también es una época de gran deterioro de la tierra. En el caso del centro de México, bueno, pues existió la desecación de los lagos, pero sin duda alguna la huella ecológica
que tuvo la conquista en la Nueva España, pues fue decisiva. El siglo XVI también es la época de la consolidación, de la colonización y la cristianización. Es la época en donde las grandes misiones cristianas avanzan hacia el norte en el caso de los franciscanos, hacia el occidente en el caso de los agustinos y hacia el sur-suroeste en el caso de los dominicos, lo cual nos habla también del fortalecimiento de los grandes sistemas con el cual va a funcionar la Nueva España, que en el caso de la Iglesia primero va a ser las órdenes religiosas, las órdenes mendicantes, franciscanos, agustinos y dominicos, pero también la creación de puestos políticos que van a ayudar a la administración de la Nueva España, que pronto se va a dividir. Al Reino de México le va a suceder el Reino de la Nueva Galicia en 1533, después el Reino de la Nueva Vizcaya, donde están todos ustedes, en 1562, el nuevo Reino de León en 1580 y finalmente el nuevo Reino de México en 1598. Va a haber esta es una época de gran consolidación económica, política, administrativa, social, de todo género, que van a dar lugar o más bien que va a sentar las bases de la sociedad que se va a desarrollar en el siglo XVII, que es la que vamos a abordar en el siguiente tramo del programa. Excelente. Oye, pues hiciste un recorrido muy interesante, muy atractivo, pero vamos a hacer una hora de pausa para seguir platicando de este tema tan interesante. Vamos a la pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Audelo. Él es historiador de la UNAM. Actualmente es el coordinador del Seminario de Historia en UNAM San Antonio, sí, en Texas. Y bueno, nuestro tema de hoy es sobre la Nueva España. Nos acabas de platicar acerca de ese siglo XVI, 1500, inclusive hasta 1598, mencionaste ese año, que para la comarca lagunera es trascendental, porque es el año en que se formaron las principales ciudades virreinales de la comarca lagunera, que fueron Parras, Mapimí, Cuencamé, San Juan de Casta, y bueno, ahora quisiera decirte, no cabe duda que todos estos procesos introdujeron la conformación de una nueva sociedad, distinta totalmente a la prehispánica, similar a la europea, porque la verdad de las cosas es que inclusive muchas de las actividades que realizaban los hispanos, los peninsulares, era tratar de volver a vivir hacia donde ellos venían. Inclusive muchos de los nombres que encontramos nosotros son iguales a las provincias, ¿sí? Ahora bien, estos visos anunciaban una excepcionalidad que notamos en los desarrollos sociales, artísticos, culturales de la Nueva España, ¿sí? ¿Cómo podríamos describir esto que ocurrió en el siglo ahora XVII, 1600 y tanto, donde aparece, por ejemplo, el barroco novohispano, barroco mexicano? Yo prefiero llamarle barroco mexicano, la literatura novohispana, con Sor Juana Inés de la Cruz, por ejemplo. ¿Cómo podríamos describir este siglo XVII del virreinato? Así es, voy a retomar este aspecto que has dicho, sí. A Nueva España le pusieron así no solo porque Cortés le recordaba mucho las tierras de donde él venía, sino porque el objeto principal del proceso de colonización, es decir, de traslado de personas de un lugar a otro, pues fue trasterrar prácticamente las mismas instituciones que había en la península ibérica hacia el centro de Mesoamérica. Aquí van a llegar la imprenta en 1539, igualita que la que tenían allá. Va a llegar la universidad en 1551 con las mismas facultades, con las mismas leyes con las que se regía la de Salamanca. Va a llegar la Inquisición en 1572, la misma que juzgaba los mismos delitos contra la fe desde finales del siglo XV. Y van a llegar todo el sistema político similar al que tienen en la península. Va a haber una corte, va a haber una audiencia, va a haber alcaldes mayores, y en lugar del rey no va a haber un rey, no va a venir el rey, pero va a venir un visorrey, un vicerrey, un virrey, un personaje que viene en lugar del rey. O sea, es casi como si tuviéramos al rey aquí. Ese es el concepto de la Nueva España. Y al final del siglo XVI, ese año del 98, claro que es muy importante para nuestros amigos laguneros. Yo tengo una conexión muy especial con Parras. Es quizá uno de los pueblos favoritos que yo tengo en este país.
y es una fecha decisiva, pero también marca, digamos, el fin del periodo del gobierno de Felipe II, y va a ser también la época en donde ya vamos a ver que las principales órdenes mendicantes van a estar plenamente establecidas, ya estarán terminados sus grandes conventos que nos legaron, por cierto, como patrimonio artístico, van a estar terminadas las trazas y señaladas los principales puntos en donde se van a desarrollar las ciudades, y entonces el siglo XVI ya lo vamos a ver como una época de la consolidación de las instituciones, de los pueblos, de las ciudades, como digo, fundadas el siglo pasado, y también del funcionamiento de todas las formas políticas y económicas que se generaron después de la conquista. Como bien dices, es una época donde va a brillar la cultura. En España van a tener su gran siglo de oro en la literatura, y en México pues vamos a tener dos grandes figuras literarias que son Juan Luis de Alarcón y Sor Juana Inés de la Cruz, pero también va a ser una época muy triste, sombría, llena de corrupción política en la monarquía hispánica, que va a generar una especie como de autonomía en el virreinato que le va a permitir administrarse de manera pues más o menos independiente, porque aquí en la Nueva España existía un dicho entre las autoridades: por la lejanía y por la desconexión con la realidad americana, muchas de esas leyes o cosas que enviaban no se podían aplicar, y las autoridades tenían una frase que yo aplicaba cuando era niño: acátese pero no se cumpla, o sea, obedézcase pero no se cumpla. ¿Por qué? Porque no hay condiciones para hacerlo, ¿no? Y el siglo XVII finalmente también va a ser un siglo de la defensa de las fronteras, ¿no? Y de la defensa del Golfo en contra de filibusteros y piratas, generalmente ingleses. El siglo XVII nos va a mostrar una sociedad variopinta, también con indígenas a la baja, pero ya con una sociedad mestiza a la alza, ¿no? Cuya estabilización más o menos lo vamos a ver por los años de 1640. Y en las grandes ciudades, en las ciudades grandes, pues vamos a ver españoles, españoles americanos, indios, negros, mestizos, castizos, zambos, salta para atrás, es decir, todas estas categorías inventadas que biológicamente no podrían explicarse nunca, ¿no? Y en las grandes ciudades, así como en los alrededores, en los arrabales, pues existían fundamentalmente dos formas de administración: la República de los Españoles, que se gobernaban con sus propias leyes, las leyes españolas, y la República de los Indios, que conservaron formas de administración prehispánica, en donde principales o caciques o descendientes de la nobleza, o por ejemplo en Tlaxcala, pues siguieron detentando el poder sujeto a la monarquía. Vamos a ver también que dentro del ámbito de la vida política y religiosa, pues vamos a ver una dinámica entre el virrey y el arzobispo. Casi siempre, en el caso de la Ciudad de México es el virrey y el arzobispo, y en el caso de las otras ciudades al interior de la Nueva España van a ser los obispos y las diferentes corporaciones, ¿no? Los obispos van a consolidar su figura de autoridad, se van a encargar de la defensa del reino, de la presidencia de la audiencia, van a compartir el poder con la iglesia, ¿no? Y van a tener la posibilidad de resolver disensiones. Hubo enfrentamientos entre el virrey y la iglesia. Los más recordados son el del Marqués de Gelbes contra Pérez de la Serna, o el de Palafox contra los jesuitas, ¿no? Sí, pero aún con ello, pues vamos a tener una relación muy estrecha entre el Estado y la iglesia, ¿no? Prueba de esto es que a veces cuando se morían los virreyes y no había pliego de sucesión, pues lo sucedían los obispos. Y en el siglo XVII vamos a tener grandes figuras en el cargo del virrey, como el mismo Marqués de Gelbes, el Marqués de Mancera, el obispo de Palafox, el Marqués de la Laguna, el de la época de Sor Juana, y el conde de la Monclova, que por cierto en Coahuila fue el que fundó muchos de los pueblos que todavía se conservan, empezando por Monclova mismo, ¿no? También vamos a ver una época en donde se va a consolidar el poder de la Iglesia y de la Inquisición. ¿Por qué? Porque toda la vida pública y privada gravitaba alrededor de la religión. La Nueva España del siglo XVII pues va a ser administrada espiritualmente por las órdenes seculares y por las órdenes regulares. Los seculares, que son los más conocidos, los franciscanos, los dominicos, los agustinos, los jesuitas, pues van a estar divididos y repartidos en arquidiócesis y diócesis que, aunque son independientes del virrey, están sujetos al monarca y al papa en virtud del real patronato. Y en cambio, por ejemplo, los regulares pues se van a encargar de mantener vivas las misiones de evangelización, especialmente en el norte
o en las zonas más difíciles de Oaxaca o incluso en Yucatán, cuya conquista se va a verificar hasta final de este siglo. Van a desarrollar tal cantidad de poder estas corporaciones seculares y regulares que pronto van a tener mucho dinero y vamos a ver figuras de frailes o de administradores que son de extracción regular, que se van a convertir en prestamistas de grandes comerciantes y mineros, pero también en hacendados como los agustinos. Hay grandes pleitos en Michoacán, y en toda la parte de influencia agustina por las grandes haciendas que tienen para administrar. O sea, se hacen de un capital enorme, enorme, que es en buena medida el origen de lo que va a explicar los combates que van a suceder en el siglo XIX con la reforma de Juárez. Este es el origen de todo eso, ¿no? Bueno, como digo, en el siglo VII van a concentrar una gran cantidad de poder, de dinero y de tierras, se van a convertir en esto, pero también, además de ser unos buenos empresarios, se van a dedicar a difundir devociones que contribuyen precisamente al fortalecimiento de este poder. En el caso de los seculares, pues ellos van a tener como máxima devoción la Virgen de Guadalupe. Pero, por ejemplo, los franciscanos del occidente, pues van a coronar a la Virgen de Zapopan como una de sus grandes devociones que, ¿no?, todavía está ahí. O el Cristo de Chalma. El Cristo de Chalma, que era de los agustinos, también va a ser una gran devoción. Y cada una de esas horas va a esparcir la devoción a su manera y con diferentes objetivos, ¿no? También en las grandes ciudades hay órdenes regulares femeninas, que hay erección de conventos femeninos a donde van a acudir pues las damas de la sociedad española, nobles indígenas, descendientes de nobles indígenas o todas aquellas que podían pagar una dote para conservarse en el interior de un convento. Y en el caso de la Inquisición, bueno, la Inquisición es en esta época en donde adquiere la forma con la cual pasó a la historia. En el siglo XVI, pues el castigo de los crímenes, entre comillas, contra la fe, pues se dedicaban los obispos, pero cuando llega 1572 se va a tomar en sus manos no solamente el castigo de las blasfemias, de las herejías, de esas cosas, sino también se va a ocupar de la censura de la cultura. Se va a erigir en censora de las lecturas de los novohispanos, es decir, se va a restringir la introducción de obras científicas, técnicas, todas aquellas cosas que en su opinión amenazaran la visión cristiana del mundo o las propias costumbres, y pues también va a tener el efecto contraproducente de fomentar el contrabando de las mismas. Hay muchísimas historias en los archivos de la Inquisición de cómo agarran a comerciantes o a gente que trae escondidos libros, ¿no?, entre sus pertenencias, o les ponen pastas con otros títulos. Es decir, hay un contrabando de libros como lo había de muchas otras mercancías, pero en este caso, pues lo peligroso que transportaban eran ideas. El siglo XVII también va a tener una expansión o una dinamización distinta de su economía. Los dos motores de la economía neohispana van a ser la minería, desde luego, y la agricultura. Esta última pues, se vio favorecida con la muerte de los encomenderos, es decir, con los conquistadores y descendientes de los conquistadores, que tenían en merced tierras durante 2 vidas, y se van a transformar en mercedes de tierra que se van a convertir en haciendas, en telares, en muchas otras cosas, ¿no? La minería pues va a ser la que abre los caminos, va a ser la que va a fundar ciudades, va a ser la que va a establecer esta dinámica al interior del virreinato, y también va a propiciar un comercio de este metal tanto hacia el Atlántico como para el Pacífico. En el caso del Pacífico, pues ya va a estar muy consolidado el comercio con Filipinas y China, así como el Perú, y en el caso del Atlántico, pues se va a establecer un sistema de flotas anuales que venían directamente desde España para surtir de los productos, entre comillas, básicos. Esta restricción de las flotas también generó una prosperidad del contrabando, en donde los ingleses tomaron una parte muy, muy, muy ventajosa. En el caso de la minería, pues esta se fue desplazando cada vez más hacia el norte, desde Zacatecas hacia Chihuahua, y pues va a ser, como digo, la que va a abrir el Camino Real y desde luego los principales establecimientos en el norte de la Nueva España. En el caso de la educación y la ciencia, pues va a haber también una gran proliferación de colegios, fundamentalmente establecidos en las principales ciudades, dirigidos a españoles, con profesores también españoles, no se aceptaban indígenas, y en este ramo, pues predominan los jesuitas. Los jesuitas, desde su llegada en los años 70 del siglo XVI, pues se dedicaron a educar a las élites novohispanas durante casi 2 siglos hasta su expulsión en 1767.
También había una universidad, México contó con una universidad, la Ciudad de México contó con una universidad, se fundó en 1551, funcionaba como la de Salamanca, y los que acudían a estudiar ahí salían como bachilleres, maestros, licenciados y doctores en las únicas carreras que había, que eran, a saber, Derecho Canónico, Derecho Civil, Medicina, Teología y Artes. Nada más, nada más. Y la cultura generada en el siglo XVI y en el siglo XVII, pues se va a ver fomentada, esparcida por la imprenta que había llegado en 1539, y en el siglo XVII vamos a tener famosísimos impresores como Enrico Martínez, Ocharte, Bali, López de Dávalos, Calderón y otros, ¿no? Van a dedicar a la impresión de vocabularios, de lenguas indígenas, pero también de literatura piadosa, de obras técnicas, científicas y hasta históricas. Por cierto, que el libro más grande, más voluminoso publicado en el siglo XVII fue una historia sobre la China poblana, sobre Catalina de San Juan, esta famosísima filipina que llegó a Nueva España y se estableció en Puebla y que se convirtió en el símbolo cultural de esta zona hasta nuestros días. En el caso, pues, de la vida cotidiana, hablando ya de la China poblana, pues, era una vida que transcurría entre el amanecer y el crepúsculo, ¿no? Con una sociedad cuya mentalidad era tendiente a la creencia de milagros, de aparecidos, de leyendas, tanto en el exterior, en las calles, como en el interior de los conventos. Tenemos monjas iluminadas, frailes picarescos, ¿no? Nobles, marqueses, caballeros, mineros, comerciantes, rancheros, carretoneros, sabios, filósofos, locos y hasta predicadores. Es una sociedad muy compleja cuya bonanza y prosperidad pues va a dar lugar al gran brillo de la cultura y de las artes. En el caso de la arquitectura, pues el manierismo lo va a sustituir el barroco, enriquecido por las artes prehispánicas, por la mano del indígena, que van a originar un barroco especialísimo y único en el planeta. La muestra es la Capilla del Osario en Puebla, de los dominicos. No hay una cosa más fastuosa y fascinante como esa. En la pintura, pues tenemos a Simón Pereira, a Andrés de la Concha, a los Chávez Orio, a López de Herrera, a Luis Juárez, ¿no? A Juan Correa y al majestuoso Cristóbal de Villalpando. Y en el caso de la literatura, pues tenemos a Juan Ruiz del Alarcón y desde luego a Sor Juana. Y también en la música tenemos a compositores como Gaspar Fernández, Antonio de Salazar o Manuel Sumaya, que por cierto era conocido como el Händel mexicano. Así que el siglo XVII también va a ser una época en donde la sociedad se va a consolidar, va a dar lugar al gran brillo de la sociedad que hasta la fecha sigue distinguiendo a la Nueva España. Y prueba de ello es que Sor Juana todavía está en los billetes. Oye, qué emocionante todo esto que nos acabas de comentar. Realmente, incluso te noto a ti emocionado platicando de esto. Ahorita me gustaría, vamos a hacer una pausa al regresar, que viéramos cómo de alguna manera esa época que en Europa fue convulsiva, afectó en México en el siglo XVIII. Vamos a hacer una pausa. Regresamos a Diálogos con la Historia. Estamos platicando con Miguel García Udelo. Él es historiador de la UNAM, egresado de Filosofía y Letras, actual coordinador del Seminario de Historia UNAM San Antonio, Texas. Y bueno, ahorita nos maravillabas, Miguel, con esa emocionante descripción del siglo XVII en la Nueva España, en el Virreinato. Pero el siglo XVIII va a ser un siglo muy especial. Independientemente de todos los valores arquitectónicos que podemos encontrar en él, ese fue un siglo de mucho movimiento en el mundo entero. Bueno, el siglo anterior, el siglo XVII, había sido el de las grandes revoluciones inglesas, la gloriosa, la puritana, y el pensamiento de gente como Hobbes, como Locke, que habían negado el origen divino del poder. Después va a llegar a Francia, precisamente siglo XVIII, con el pensamiento que va a traer como resultado finalmente la Revolución Francesa. Va a surgir un Diderot, un D'Alembert, Voltaire y Robespierre, con todo lo que significa. Pero eso precisamente, ¿cómo se vivió en la Nueva España ese famoso siglo de las luces? Ese que causó esas revoluciones, tanto allá en Europa como que empezaron a llegar esas ideas a América Latina.
Así es, el siglo XVIII es muy complejo en la historia no solamente de América, sino en la historia de Europa. Es uno de los periodos más estudiados y que probablemente más polémicas suscita. Pero la Nueva España, que entra al siglo XVIII, es una que también había tenido muchas grandes transformaciones, no solamente con el surgimiento de estas grandes figuras en el arte, y especialmente en la literatura como con Sor Juana, sino también hay una reconfiguración del territorio. Por ejemplo, a finales del siglo XVII se pierde Nuevo México, luego se recupera, hay una expansión de las fronteras nuevohispanas, hay consolidación empiezan a ir a explorar y establecerse misiones en Texas, ¿no? Y también la conquista de los mayas, que se logra hasta 1690, 1700. De los procesos, por ejemplo, de Texas o del Nuevo México, escribió el amigo de Sor Juana, Carlos de Sigüenza y Góngora, que por cierto murió en 1700. Un año importantísimo dentro de la historia de la Nueva España y España, porque en noviembre de ese año murió Carlos II sin descendencia, lo cual implicaba la rebatinga del poder entre los mismos pretendientes a la corona, y había dos, fundamentalmente. Felipe de Anjou, que era su pariente, y por cierto, sobrino nieto de Luis XIV, el rey Sorio, el rey de Francia, y Carlos de Habsburgo, uno de los que parecería ser el más cercano a la herencia de la corona española en 1700. Sin embargo, Carlos II dejó designado en su testamento que el sucesor había de ser Felipe de Anjou. Y como Carlos de Habsburgo no acepta eso, se desata la guerra de sucesión entre 1702 y 1713. Lo que se va a pelear ahí es la continuidad de la dinastía Habsburgo o su sustitución por la dinastía de los Borbón. La de los Borbones es la que finalmente va a imperar. Con la llegada de los Borbones, pues va a llegar una nueva forma de administración. O sea, Nueva España va a empezar a perder muchas de las cosas que habían permitido su funcionamiento a lo largo del siglo XVII. También España es una entidad política, es una monarquía que llegó minada. Con la guerra de sucesión de más de 10 años, pues perdió poder, influencia en Europa, pero también en América descuidó sus asuntos, ¿no? Y pues Felipe V, que venía educado en la corte del Rey Sol, pues venía con unas ideas que hoy conocemos como el despotismo ilustrado. Es decir, una forma racional, una manera racional de administrar todas las cosas con el único fin de impulsar el progreso, la civilización, ¿no? Y de colocar al monarca en el pináculo de toda la administración sin permitir la injerencia de otros poderes o corporaciones. Como digo, esto fue lo que provocó la autonomía de novohispana y a su vez tuvo como consecuencia pues una reformulación de las relaciones entre el virreinato y la metrópoli. ¿A qué me refiero con esto? Miren, el territorio de la Nueva España del siglo XVIII, pues tenemos un norte alejado y despoblado, el sureste poblado pero muy marginado. Está poblado también con grandes urbes como México, Puebla, Valladolid y Guadalajara, con centros mineros como Taxco, Pachuca, Guanajuato, San Luis Potosí, Zacatecas, con algunas poblaciones de frontera como San Antonio, Texas o Santa Fe de Nuevo México, y en donde se advierte un avance colonizador, pero también un avance en el cristianismo con la fundación de los colegios de propaganda FIDE en Querétaro y en Zacatecas, que van a tener como objetivo el de sujetar espiritualmente el norte hacia el centro de la Nueva España. Los jesuitas se van a encargar de lo propio en las Californias, algo que no van a lograr por su expulsión. Y bueno, pues vamos a tener en general un territorio pues ya dinamizado con bastante regularidad, una economía aceitada, pues no exenta de crisis, con perfiles sociales ya definidos y que todo esto entra en una era que conocemos como la época de la Ilustración. Pero ¿a qué se refiere a qué nos referimos con la Ilustración en Nueva España al menos? Miren, el ascenso de Felipe V al trono de España implicó un cambio en las políticas. En un principio, Felipe V se ocupó mayoritariamente de sus asuntos europeos. Se ocupó en establecer su posición dentro del concierto de las monarquías que estaban en el viejo continente. Pero mientras arreglaba eso, pues mandaba hacia América pues virreyes fieles a él, ¿no? Ya no los extraían de la antigua aristocracia española, ¿no? Y se dedicaron fundamentalmente al combate a la corrupción. Por cierto, ¿les parece nuevo? Pues el gobierno de Felipe V y los virreyes que vinieron que enviaba él, pues se dedicaron
al combate de la corrupción, a tener una vida frugal sin excesos, ¿no? A combatir la disidencia, especialmente las rebeliones de los indígenas en el norte, y una tendencia a sujetar con firmeza la vida política virreinal a la monarquía española. Nada de autonomías, nada de autonomías. Para ello impulsó grandes reformas en la administración, en la vida pública, en el aspecto físico de las ciudades e incluso en las relaciones entre los individuos. Todo esto se vio más, o fue más notorio con el ascenso de Carlos III, su hijo, uno de sus hijos, en 1759, ¿no? Pero en general el objeto era crear más burocracia, crear más leyes, sanear las finanzas públicas e imponer el orden por la fuerza. Si en el siglo XVII había habido autonomía, en el siglo XVIII ya no, y los que iban a detentar el poder esta vez iban a ser los peninsulares, por lo cual los criollos que habían estado en algunos puestos de importancia, pues se van a ver desplazados mientras los peninsulares se encumbran. Todas estas reformas en todos los géneros de la administración pública y privada, pues se aplicaron sin tener en cuenta los intereses o la opinión de los novohispanos. Como digo, con el ascenso de Carlos III en 1759 va a haber una nueva etapa dentro de estas reformas que pues se va a ocupar de disminuir la influencia de corporaciones como por ejemplo los jesuitas y van a dividir la Nueva España en dos. Acuérdense cómo decía Julio César, divide y vencerás, divide y vencerás. Esa era su máxima de los monarcas, divide y vencerás. Y al territorio también le tocó, la Nueva España fue dividida en dos, en el virreinato y en las provincias internas que se crearon en 1776, a donde pertenecían, por cierto, los que ahora habitan la zona desde donde nos escuchan. Pero también va a crear un ejército en 1764, después de la experiencia de la guerra contra los ingleses, que se les metieron hasta la cocina, le invadieron a La Habana, le quitaron Filipinas, ¿no? Y después de un tratado se las devolvieron, pero los dejó verdaderamente traumados. También despejó los caminos de bandoleros y dinamizó con estas reformas las economías. Como digo, pues los desplazados que iban a hacer, pues no se van a quedar con los brazos cruzados. Los desplazados tuvieron lugar en el ejército. Y esto explica figuras como la de Allende. La de Allende, uno de los participantes de la independencia, va a ser uno de estos, su padre va a ser uno de estos desplazados y él va a seguir el camino en el ejército, ¿no? Eso, esta época va a ser la que explique en buena medida el aspecto de la independencia. También, pues miren, en el caso de las reformas económicas, ciertamente a partir de 1670 va a haber un aumento de la producción minera, pero porque se van a otorgar muchas facilidades de carácter económico, se van a crear consulados similares a los de Sevilla en Veracruz y en Guadalajara, se van a fiscalizar todas las operaciones a pequeña y gran escala como un SAT, se van a enviar visitadores especiales para ver cómo andan las finanzas y cumplir con lo que las leyes demandaban. El más famoso de todos ellos fue quizá don José de Gálvez, que por cierto se volvió loco con los calores de Sonora, él queriendo reformar la administración, cayó en una fiebre y un día se levantó encuerado, quería levantar ejércitos de monos guatemaltecos para que peleara contra los indios rebeldes y en fin se volvió loco. O sea, esta locura que parece un chiste, pues nos hablaba del gran reto que tenía enfrente la corona española, o sea, administrar y reformar la gran Nueva España, que en realidad se llamaba la América Septentrional, no era nada fácil. O sea, administrar 4 millones de kilómetros cuadrados no era fácil, ni hoy ni antes, mucho menos, ¿no? Y entonces, todas estas reformas, como digo, pues tendieron a hacer un régimen más duro y pasamos del acátese pero no se cumpla, ¿verdad? Al de una vez y para lo venidero han de saber los súbditos del gran monarca que ocupa el trono de España, etcétera, que nacieron para callar y obedecer y no para discurrir, ni opinar en los altos asuntos del gobierno. Es decir, ya era el despotismo ilustrado en su máxima expresión, ¿no? Sí, claro que hubo excesos, desde luego, pero lo que todos los historiadores y estudiosos apuntan es que si bien hubo una mejora en las finanzas, la economía de la Nueva España que exportaba, que producía, que todo, se limitó únicamente a exportar bienes, ¿no? Lo cual provocó que hubiera un aumento en la pobreza, que fue la que vio Alexander von Humboldt en 1803 durante su visita a la Nueva España, ¿no? La iglesia también fue otra de las grandes afectadas. Si tenían muchos privilegios en el siglo XVII, en el siglo XVIII se acabaron. Se acabaron. Ya secularizaron sus misiones, es decir, la administración pasó a manos de funcionarios seculares, se cobraron rentas efectivas sobre sus diezmos, ¿no? Se impusieron límites a sus fueros y privilegios, ¿no? Aplicaron el regalismo en su máxima expresión también,
Y la corporación religiosa que más peligro representaba para la corona eran los jesuitas. Por eso los expulsaron en 1767. Ellos no querían acatar las leyes de la corona española porque decían, es que nosotros nada más le respondemos al Papa en Roma. Y entonces el rey dijo, bueno, nada más le responden al Papa, entonces se me van a los reinos pontificios del Papa y los expulsa en 1777 y San se acabó. San se acabó. Esto provocó mucho malestar, pues porque eran ellos los que se ocupaban de educar a las élites novohispanas en las ciudades. También, ya en el siglo XVIII, pues ya hablamos de muchas sociedades novohispanas que se desarrollan en grandes centros urbanos, ya modernos, tendientes a la limpieza, a la sanidad, cada vez más populosas. Por ejemplo, la de México, la Ciudad de México era el ejemplo, era el resumen de la Nueva España. Ahí convivían muchas etnias indígenas, pero también muchas nacionalidades europeas, africanas y asiáticas. Era una sociedad cosmopolita, era el resumen de la Nueva España. Y ahí había religiosos, regulares seculares, prostitutas, saltimbanquis, filósofos, sabios, ¿no? Que le dieron a la Nueva España, bueno, un lustre como nunca había tenido. También es el centro, es el asiento de muchos de los nobles que están alrededor de la Nueva España. Tenía su casa ahí José de Borda, el minero tasqueño, el marqués de San Miguel de Aguayo, con sus inmensas posesiones en Coahuila, el marqués el conde de Regla, ¿no? El gran minero de Pachuca, el marqués de Jaral de Berrio, el de Guanajuato, y en fin, ¿no? Convivían todos estos con los negros, mestizos, castizos, zambos, mulatos, moriscos, albinos, altapatraces, coyotes, chinos, calfarros, chamizos, cambujos, lobos, jíbaros, tentenelaires, no te entiendo, tornatras, etcétera. Todas estas categorías que la ilustración racional inventó para poder entender a la sociedad, ¿no? La cultura del novohispano del siglo XVIII, sin duda alguna, ¿verdad? Pues fue influenciada, claro, por las ideas de la ilustración europea que Luis Alberto mencionaba al principio, pero también por acontecimientos políticos de gran relevancia como la independencia de las 13 colonias inglesas, la Revolución Francesa de 1789 o la Revolución de Haití en 1791, ¿no? También vamos a ver que estas ideas van a tener consecuencias en los cambios del gusto. Vamos a transitar del barroco al neoclasicismo, a homogeneizar todo, incluso la lengua. En 1770, Carlos III decreta la extinción de las lenguas indígenas, por ejemplo. Y entre 1776 y 1790, casi se tienen por consigna exterminar a todas las naciones indígenas del norte. Todo para homogeneizar. El siglo XVIII es la era de las luces, de una época iluminada con la luz que ilustra a los hombres y los lleva, pues, en su opinión, al conocimiento de la verdad. Y tal verdad, pues, era el progreso, ¿no? Solo alcanzado con y por la educación del pueblo. Esto explica el estudio del pasado histórico en la Nueva España, la creación de muchas instituciones como la Academia de San Carlos, el Colegio de Minería, el fomento del estudio de la naturaleza, el permiso de que vengan gente como Humboldt, y también en la época de los grandes intelectuales que contribuyeron decisivamente a nuestra cultura, que por cierto ahora seguimos leyendo a gente como a Yara Yeguren, a Boturini, a Díez de Gamarra, a Francisco Javier Clavijero, a Rafael de Aldívar, al Alzate, que era primo de Sor Juana, ¿no? A Bartolache, Fray Servando Teresa de Mier, a Leone Gama, a Mariano Berizán, y a gente ilustrada que hizo algo o que cambió algo. Y una de esas personas ilustradas no fue otro que Miguel Hidalgo, del cual hablaremos en otro momento. Oye, Miguel, qué emoción, qué padre, ¿no? Te veo emocionado y también me emociono. Fíjate que hay algo que quisiera dejar para la próxima ocasión. Nos planteas un siglo XVIII, 1700 y tanto, donde hay condiciones económicas muy altas. O sea, en particular gracias a las reformas borbónicas que acabas de mencionar ahorita de los 1700, pues prácticamente 60 y tantos, ¿no? Y sin embargo, esto va a traer como resultado o va a dar finalmente pauta a la independencia de México. A mí me gustaría invitarte, pedirte que la próxima vez que platiquemos acerca ya, ahora sí, va a ser el sábado que es 18 de septiembre, que entonces va a estar a 2 días de la celebración de la independencia del 16, que analizáramos a veces un poco la cuestión de que
se trata de justificar la actitud del movimiento independentista con bases estrictamente económicas, Y tú acabas de mencionar algunos detalles interesantes que me gustaría tratar la próxima ocasión, dentro de 8 días, que corresponden a otro tipo de visiones, otros pensamientos. Acabas de mencionar al Zorro Hidalgo, que tenía una mentalidad, una visión muy clara. Miguel, muchísimas gracias y pues nos vemos dentro de 8 días. Con mucho gusto nos vemos en 8 días para hablar de Hidalgo y la independencia. Oye, muchísimas gracias. Gracias a mi compañera Claudia Martínez Martel en la coordinación general, a Roberto Ríos en la dirección de grabación y a ustedes, estimadas amigas, amigos, los esperamos el próximo sábado 18 de septiembre. Ya escuchamos el tema que nos ofrece Miguel y muchas gracias, muy buenos días, muy feliz fin de semana.